Continuamos en Revista 110 y en este momento le damos la bienvenida a Airomi Castro, quien es economista y experto en prevención de lavado de activos. Bienvenido a la Revista 110, Airomi. Gracias, muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Y de inmediato vamos entonces a las noticias más importantes de la semana pasada en el mundo de la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la prevención de crímenes financieros. Estados Unidos acaba de multar la semana pasada con 133 millones al Deutsche Bank. Y esto por fallos en la supervisión de la cuenta de nada más y nada menos que de Jeffrey Epstein. Dinero que pasó por el banco, que utilizó para comprar favores de menores y hacer pagos con estos fondos a proxenetas. ¿De cuánto fue la multa, Airomi? 133 millones de euros, 133 millones de euros, que son aproximadamente, ahora le digo, 150 millones de dólares. Esto también... Está hablando de casi 1.000 millones de pesos. Sí, esto también incluye la sanción por su relación con el Danske Bank en Estonia y el FBME Bank, que son los bancos nórdicos que hemos comentado en noticias pasadas en esta sección. El hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, que también hemos comentado sobre su situación, ya ha testificado ante la Fiscalía de Río de Janeiro, está acusado de corrupción y la forma, la tipología es que algunos congresistas tenían que compartir su salario y sus asignaciones con Flavio Bolsonaro. Parece que un acuerdo de eso bajo la mesa más bien, implicaba que se le apoyara para llegar a los curules y desde que llegaran tendrían que fraccionar. Exactamente. La declaración fue virtual, es decir, fue desde su oficina o su casa con la Fiscalía de Río de Janeiro. Me gustaría hablar con Andrés Terrero del tema, porque Andrés estuviera diciendo, eso es primero, el cambio de la modalidad de corrupción. Sí. Volvimos a lo anterior, eso de la forma de corrupción más vieja que hay. Claro. Cuando no había Grande Liga, ni bolsa de valores, ni paraísos fiscales, la gente lo que hacía era, yo te voy a nombrar y tú me das un pedazo de tu sueldo. Y mira dónde están volviendo a eso, en un país donde está todo fiscalizado ahora. Andrés Terrero estuviera diciendo, prueben eso ahora. Sí. Prueben eso. Porque para probar eso y encontrar eso, para encontrar eso tendrán que tener un video y un audio autorizado por un juez. Autorizado por un juez de que ese dinero entregándose. Una prueba irrefutable. Una cuenta de banco, pero cuando una persona los testigos. Va y cobra y saca por ese cajero su sueldo entero en efectivo. Y luego se sienta y saca un 20% o la 50% de eso y se lo lleva en efectivo a una persona y nadie se dio cuenta, ni nadie lo grabó, ni nada de nada. Señores, todo el mundo lo sabe, pero es improbable. Muy poco probable. No se puede, ¿cómo lo vas a hacer? Debo comentar que también los hijos de Ricardo Martinelli han sido aprehendidos en Guatemala la semana pasada. ¿Por lavado? Por lavado en el caso Odebrecht, es decir, es un caso muy sonoro y es el caso Odebrecht de Panamá. Los dos hijos, ellos parece que recibieron coimas para sobornos para adjudicar o tratar de que se le adjudicara contratos a esta empresa bajo la modalidad muy particular de Odebrecht, su forma de cómo hacer negocios en el mundo, que ya todos la conocen. Finalmente, comentar, porque no podemos dejar de comentar, los problemas del cibercrimen en el mundo, dada que el uso de las reuniones virtuales, todo lo que es trabajo desde remoto, desde las casas, se ha puesto mucho más en boga.
Y Facebook acaba de anunciar 25 apps que roban tus contraseñas. Es decir, que incluso la han retirado. ¿Cómo es la cosa? Facebook anunció 25 apps que entraban a Facebook o que se estaban manifiestas en Facebook. Tenemos los nombres de esas aplicaciones. Sí. Vamos a ver si aunque sea de forma informal, si podemos presentar el listado en producción. ¿Lo tienen? Es importante. Ok, no lo vamos a poder ver, pero... No. Pero bueno, es importante que la teleaudiencia sepa que esas 25 apps, y la pueden encontrar incluso googleándolo, como dicen, ¿verdad? Son maliciosos. Super Wallpapers Flashlight, ¿verdad? Sí. La otra dice... Padenatef Wallpaper Label. Wallpaper. Contour Label Wallpaper. iPlayer iWallpaper. Video Maker. Color Wallpaper, Pedometer, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight. Oye, no se da cuenta, son las mismas cadenas, utilizaron hasta los mismos Son todos, apellidos. son 25 y lo pueden encontrar fácilmente, señores, en San Google, como le llamo yo. ¿Y cuál es el problema de estas apps? Usted puede entrar, puede utilizar el servicio que ofrecen, todo eso, pero le lleva un malware que extrae informaciones de su Facebook, informaciones personales, y eso entonces hace que estas personas utilicen su información particular. Bueno, ahí está ya de una forma más clara. Pero estamos viendo los nombres aquí, son muy oportunas. Por ejemplo, aplicaciones como el podómetro, que la gente lo utiliza para ejercitarse en su casa, para inducir, también es para el inducir solitario. la entrada. Es para inducir la entrada. Y con eso pueden saber claves. Y si usted por ahí utilizó una clave de banco o lo que sea también, esta gente es terrible. Tú sabes, Romy, que nosotros no habíamos hecho el comentario de eso que nos llegó, pero hay muchos fraudes cibernéticos que salieron a partir de la cuarentena. Inclusive los jóvenes y la gente que son millennials y eso, lo ven normales porque son parte de su día a día y no se dieron cuenta que le afectó. Tú sabes lo que que hay muchísima gente volviéndose loca. Grandes mafias de países como India, algunos países del sur de Europa, del sureste europeo. De Europa, crearon grandes mafias. ¿Tú sabes con qué? Con las aplicaciones de citas. Wow. Oye bien, contratan personas, crean perfiles, pero con personas reales, y tú te pones a chatear en vivo, en video, con una pareja que tú vas a conocer, pero que te estás conociendo con ella durante la pandemia y la vas a conocer cuando termine la cuarentena. Y la gente busca, yo vivo en República Dominicana, ay sí, yo tengo tal edad y yo quiero una persona así, y tú te buscas una pareja que tú quieres conocer, pero tú estás aprovechando el tiempo de la cuarentena. Pues comienzan a pedirte información o a decir, tírame un besito por el chat en vivo, pero esas personas tienen cámaras grabando esas conversaciones. Terminó la conversación, pasan, y después que tienen cosas tuyas, te llaman y te chantajean. Sí. Oye bien, pero no te llama la pareja, te llama un tipo de India. Es un negocio, hay gente que vive... O de Nigeria. Sí. Mira, y también otra cosa, tú ves el jueguito ese que hay de cómo tú te verías de hembra y cómo tú te verías de varón. Eso tengo entendido de que detrás de esa inocente aplicación está la prueba, una etapa de prueba de un programa de reconocimiento facial. Porque nadie da nada, nadie da algo a cambio de nada. Ellos están probando la efectividad de un programa de reconocimiento facial y lo hacen así, a través de las redes sociales, con un servicio gratuito. Recuerden que ya hace unos años
Analítica, la empresa Analítica tuvo que salir del mercado, y las sanciones que se le impusieron a Facebook por haber pasado información analítica, información que no debía compartir, si no autorizaban los propietarios de esa información. Y Analítica con eso hizo unos perfiles que se lo vendió luego al equipo de Donald Trump, al equipo de campaña de Donald Trump. Sí. Y con eso entonces analizaban tendencias por el pensamiento de las personas, por sus gustos y preferencias. Y no debió ser, porque tú no autorizaste nunca a Facebook para que compartiera esa información con un tercero, que es Analítica. Él tenía que pedir permiso, tú tenías que autorizarle esto. Y por eso la sanción que se le impuso a Facebook ya hace unos años, y Analítica tuvo que salir del mercado. Michelle, por mi parte, mira, y en el mundo del lavado vamos a aprovechar que tenemos 5 minuticos y quiero tu opinión, tus recomendaciones con una parte que yo creo que en los programas que participamos tenemos muchos años hablando. Inclusive decíamos que antes y después que hay un antes y un después de Odebrecht. Va a haber un antes y un después de la pandemia. Y ahora estamos en un nuevo gobierno. Acaba de ser electo un nuevo gobierno y unas nuevas autoridades también en el Congreso. Y yo creo que es necesario la opinión tuya con respecto a esto. Todos los funcionarios nuevos tienen desconocimiento con respecto a las leyes. Las leyes de lavado de activos, de administración pública, los nuevos controles y parámetros internacionales con respecto a transferencia de información de un país a otro, de un banco a otro, el patrimonio y las presentaciones, como posiblemente ahora, y eso te quería preguntar, para no caer en tema de lavado de activos, si la fecha, tú sabes que la nueva ley de sincerización de patrimonio excluye los funcionarios, pero si funcionarios nuevos se adhieren a la ley antes de ser funcionarios, o sea, de haber ejercido el cargo, pueden acogerse, y yo creo que es bueno. Pero que lo importante que quiero tu opinión en todo esto de cómo ahora si se exigió tanto y hemos pedido tanta transparencia y presentación y todo esto, de qué tienen que hacer estas nuevas autoridades para poder estar dentro de los parámetros correctos. Porque ya no es de que yo tengo tal cosa, ya es que usted tiene la obligación. Tú sabes que el 50% de los funcionarios nuevos no saben lo que es un PEP. Es posible, sí. No lo saben. No lo saben, no saben lo que es una persona políticamente expuesta, ni cuáles son las personas a su alrededor que tienen que tener. Que aplican. Hablan un poquito de todo esto vinculado con el lavado y la experiencia internacional. Mire, yo entiendo perfectamente, y estoy seguro de que el licenciado Luis Abinader, próximo presidente de la República, nombrará en su staff de gobierno personas con capacidad técnica probada. Y esta gente se deberá informar de donde desempeñarán sus funciones, de cuáles son el alcance de la misma, y entiendo que también son personas que tendrán algún tipo de experiencia en los cargos donde se van a ser nombrados. Claro, no todos tienen esta visión tan amplia de saber todas las cosas nuevas que se han dado en los últimos años y pocos años. Esa nueva ley de lavado que nos ha tocado a todos y que la mayoría se han tenido que enterar, pero hay particularidades muy específicas que deben de manejar los funcionarios, que deben de ser asumidas. Las sanciones. Por ejemplo, yo estoy seguro que el presidente Abinader no permitirá que ninguno de sus funcionarios obvie lo que es la declaración de patrimonio. Sí, pero hay funcionarios que no entienden, por ejemplo, que su presentación con la que entra
Oye bien, su presentación con la que entra es con la que se va a fiscalizar cuando salga. Muy bien. Pero le queremos decir a los funcionarios que con estas leyes y la transparencia también está un problema que no tienen los que salen, porque ya pasó el tiempo, que es la declaración del 19. O sea, ya no es tan fácil con las nuevas leyes. Esa es la parte que te quería decir. Si un funcionario una persona presentó unos activos en el 19 y ahora va a entrar como funcionario y hace su declaración, esto tiene que tener, la del 19 tiene que tener relación con la del 20 y con la de cuando salga o la que presentará cada año, cada 2 años. Esa es una de las ventajas para la transparencia de la ley. ¿Tú te acuerdas que aquí había funcionarios, Aeromi, que nosotros relajábamos, que cogían un Mercedes-Benz y un apartamento prestado 2 meses antes y parecía como cuando iban a sacar visa, de que déjame poner estos 3 millones de pesos en el estado financiero para cuando yo me lo gane? Calculaban la corrupción. Hacía una proyección de cuánto se llama proyectar la corrupción. Andrés Terrero dice proyección de la corrupción. Proyección de la corrupción. Yo proyecto lo que yo voy a tener y lo pongo en mi estado de ahora para cuando yo salga, yo salí con lo mismo que entré. Exacto, un patrimonio ficticio que tú tenderás a lograr. Pero ahora tiene que tomar en cuenta el 19. Sí, tendrá que tomar en cuenta el 19, y es que estas nuevas leyes son muy proclives a la transparencia y que todos los funcionarios saben, y el mismo presidente lo ha dicho, que él no va a ser tolerante con la corrupción absolutamente. De hecho, ha anunciado que nombrará un procurador general de la República que no tenga vínculos políticos, es decir, independiente, para que realice su trabajo de forma independiente. Lo que él quiere decir con eso es que aquellos incluso de su partido o sus colaboradores que cometan actos de corrupción serán sancionados como lo especifica la ley, con todo el peso de la ley. ¿Tú no crees que la sociedad civil, Aeromi, puede estar llevando muy forzado, viendo lo de la pandemia y el contexto de la situación, muy forzado, exigiendo de forma muy rápida que quieren acción en este sentido, no esperar que, primero, que tome posesión, segundo, las designaciones y lo que tiene que hacer para designaciones, porque todavía no ha nombrado procurador y ya están hablando que si en enero no hay preso, vamos para la calle. Bueno, sí, pero eso no, eso es un grupo, ¿verdad? Nosotros sabemos que todos los casos de corrupción requieren del trabajo de rigor, de investigación y de compilación de pruebas. Hay casos que son muy evidentes y lo que se quiere, estimo que lo que han dicho esto, lo que quieren es ver una acción. No es que haya una persona ya presa, sometida y condenada en enero, no, pero que se vea la acción pública manifestarse de forma real y que lo apreciemos todo. Y esto no es solo de las organizaciones de la sociedad civil, esto es la sociedad civil. La gente quiere ver esto. Quiere ver por qué una persona de golpe y porrazo declara $1.000 millones de pesos en patrimonio cuando nunca ha ganado esa cantidad de dinero. Ni siquiera lo que ha ganado puede producir esa cantidad de dinero. Es decir, tenemos que investigar esto, ¿cómo va a ser? Y eso hay que ponerlo de manifiesto. Y eso es lo que quiere la gente. Aeromi, una pregunta final con respecto a las nuevas leyes de lavado de activos y los requerimientos que se le ha hecho a los diferentes países y paraísos fiscales para que la gente tenga un poquito de conocimiento de cómo la gente ha cambiado, lo que es la información, el secreto bancario. ¿Existen todavía países donde hay secreto bancario? No, el secreto bancario ya ha sido eliminado de la mayoría de las leyes en el mundo. Lo que pasa es paraísos fiscales. Ahí voy. Lo que pasa es que con los paraísos fiscales existe una situación muy particular, y es que ellos no dan información sobre las normas que no son delitos o los delitos que no aplican como tales en sus países. Y el delito fiscal dentro de esos territorios o países no es delito. Por lo tanto, ellos no lo tipifican como tal y no cooperan
con los otros países o los otros estados o otros territorios cuando le solicitan información. Es decir, la evasión fiscal no es un delito en Gran Caimán. Y si tú le pides una información entre autoridades por evasión fiscal a una entidad en Gran Caimán, te dice, mira, yo no te puedo compartir información de esto porque esto no es un delito tipificado en nuestro país. ¿Y cuál es la diferencia entre evasión fiscal, por ejemplo, a la hora de tú pedir información, cuando tú quieras decir ahora, por ejemplo, yo quiero saber quién puede solicitar en estos países, los paraísos fiscales, Panamá, Gran Caimán, Suiza, en Estados Unidos, en China, en Japón, en todos los países que hay cientos de paraísos fiscales. ¿En cuáles paraísos yo quiero solicitar información sobre cuentas de determinadas personas? ¿Quién lo puede hacer? ¿Las autorizadas, de superintendencia? Sí. ¿Se necesita un acto legal, un proceso jurídico? La mayoría de los países tienen memorandos de entendimiento firmados de forma bilateral. ¿Con los Estados Unidos? No con los Estados Unidos, sino entre países. Por ejemplo, nuestro país tiene MOUs o memorandos de entendimiento con Panamá, tenemos creo que con Perú, y esos memorandos de entendimiento lo ha firmado la Unidad de Inteligencia Financiera o la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Esto pertenece al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Se intercambian información a través de la Egmont Security Web, que es la red segura de Egmont, por ser parte del grupo Egmont, entre todos. Pero las Procuradurías Generales de la República o los Ministerios de Justicia pueden intercambiar información siempre y cuando el caso esté abierto y aplique la sanción, o mejor dicho, el tipo de delito en el otro país. Eso está basado en el memorando de entendimiento que exista. Existen memorandos de entendimiento multilaterales que se hacen a través de los organismos internacionales para casos muy específicos de delitos específicos. Por ejemplo, con el financiamiento del terrorismo, ya con esto es diferente, porque hay una acción ya mundial en contra del terrorismo y la mayoría de los países lo que han hecho es firmar acuerdos multilaterales de cooperación con relación a lo que es el financiamiento del terrorismo. De aquí viene la situación que está pasando Venezuela en este momento, que está siendo acusada junto a Cuba de apoyar a entes terroristas o organizaciones terroristas. Y esto le ha traído consecuencias graves, dado a que aparecen entonces en la lista de países cooperadores contra el terrorismo. Y eso le limita el acceso a bancos, le limita el acceso a servicios. Yo recuerdo una exposición que usted dio un día de qué le pasaba a una empresa que decía, no, yo voy a abrir mi cuenta en ese paraíso fiscal porque se ha quedado con menos controles que Panamá o el otro. Pero sucede que cuando querían pagarle con un cheque a alguien de esa cuenta, no llegaba. Y la gente tenía que comenzar, que viene de China el cheque, mándenlo para un banco en Alemania, para que el banco en Alemania vaya a Estados Unidos, sí, y Estados Unidos vaya a Gran Caimán, y de Gran Caimán venga una cosa. Es importante señalar algo. Te pasa como con la pandemia. Es importante señalar algo. No te sirve de nada. Exacto. Es importante señalar algo. Los paraísos fiscales, la mayoría ya cooperan para crímenes o en relación a crímenes como terrorismo, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad. Pero en lo que es cooperar para asuntos fiscales, asuntos de investigación por evasión fiscal, en esto todavía no se ha avanzado tanto, a pesar de FATCA y a pesar de todo esto. Fíjense que los paraísos fiscales firman FATCA, pero firman un FATCA muy particular con los Estados Unidos. Por eso quedan grises los informes de Gafi. Bueno, muchas veces quedan grises, porque no todo en la vida es perfecto. Bueno, yo creo, Aeromi, que nosotros vamos bastante bien y que en República Dominicana todo este trabajo que ustedes han hecho en materia de lavado, la gente lo va entendiendo. Sí. Y nosotros tratamos de llevar conciencia, porque es una forma de controlar también. Es parte del nuevo orden mundial y ese orden ahora mismo está también cambiando y cambiará. Y creo que también está haciendo su rol, porque mira, en medio de la pandemia, que hubo que manejar mucho efectivo, pero por otro lado, el sistema electrónico funcionó perfectamente. Yo no veo fraudes grandes, y mira que se prestaba para, yo decía, haremos unos programas con Aeromi
grandísimos hablando de fraude cibernético, porque se fueron las operaciones. Se dieron muchos fraudes. Lo que pasa es que aquí en la banca ha sido menor. Ha sido menor, es decir, por el uso, porque aumentó el uso, pero en otros países ha aumentado mucho el cibercrimen. Básicamente el robo de datos. Y en fraude, como comentábamos hace un momento, vendiendo mascarillas que luego nunca llegaban, todo esto que se ha puesto muy en boga, estos productos que se han puesto muy en boga, producto de la pandemia, se dieron muchos fraudes y rápido, con dinero que se movió bastante rápido. Bueno, qué ver con esto, ¿no? Y veremos las nuevas modalidades cuando comiencen a hablarle de Bitcoin eso es la criptomoneda, sí, ha tenido un papel en estos días también. Mira, Hiromi nos explicó un día de cómo se maneja una criptomoneda, cómo se compra, se vende y se monetiza, ¿verdad? Sí. Y yo te quiero preguntar, tú puedes coger perfectamente y tener cientos de millones de dólares en criptomonedas o en Bitcoin, y no hay forma de saber que eres tú. No hay forma de saber que eres tú. O sea, aquel término que se eliminó de las cuentas bancarias al portador y de anónimas se eliminó ya. O de compañías con accionistas al portador. Eso terminará siendo las monedas virtuales. Vamos a aclarar esto de cuentas anónimas, porque es importante en los paraísos fiscales. Ya en los paraísos fiscales no ofrecen el producto como tal, pero todavía existen cuentas anónimas que se aperturaron, sabe Dios en qué año, y todavía las personas la tienen, pero no han ido a cancelarla o no se ha hecho el contacto. Si llegan inmediatamente tienen que decir de quién es la cuenta. Esto le pasó al hermano de Salinas de Gortari. Y en Suiza. Que salió vestido de mujer, ¿verdad? A buscar un dinero y cuando dijeron, bueno, no es Raúl, Raúl era el presidente. Sí, sí. Su hermano, Carlos. Y entonces ahí lo descubrieron y ahí lo apresaron, lo sancionaron. Vamos a gozar mucho. Hiromi, muchas gracias. Placer, feliz semana. Bien. Vamos a continuar. Bueno, terminamos, Carlos. Concluimos el programa por el día de hoy, Revista 110. Nos vemos mañana a la misma hora habitual.